Buenas, bienvenidos a Trinchera Obrera, el órgano de difusión de Unidad de Clase. Como ya os comentamos en otros programas, en Trinchera Obrera tratamos temas que afectan a los trabajadores. Pero si hay un tema, si hay algo que a todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que pasar en una etapa de nuestra vida, es la jubilación. Pero eso no significa que se acaben nuestros problemas que hemos ido acumulando o hemos pasado o hemos vivido durante nuestra etapa en activo. Desde hace tiempo, organizaciones de pensionistas se manifiestan en todos los territorios de nuestro país. Una de estas organizaciones es Trabajadores Pensionistas. Puedo decir que una de las más combativas. Tratando el problema de lo que conlleva las pensiones, edad, lo que se recibe por las pensiones, en fin, todos los problemas que puede conllevar cuando lo que es la jubilación. Bien, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un referente en la lucha obrera y ahora miembro de Trabajadores Pensionistas, que es el compañero Nicasio Maldé Fernández, que será entrevistado, como así lo hacemos en el canal, por el compañero Paco Veloso. Adelante, Paco, y que vaya bien la entrevista. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, Nicasio, en breve, el día 6 y 7 de mayo, en Oleiros, un concello de aquí, un ayuntamiento de aquí de Galicia, va a haber un encuentro de trabajadores pensionistas. Sabemos que hay un escrito para que sea aprobado, donde se estudia un poco la historia del movimiento pensionista y donde de alguna forma marcáis una salida a este embotellamiento que tiene el movimiento pensionista, que me imagino que tú nos aclararás, ¿no? Entonces, porque habiendo tantas organizaciones de pensionistas, pues ¿por qué surge? Lo más importante, ¿por qué surge Trabajadores Pensionistas? Nicasio, explícanos. Nicasio, ahora. Buenas tardes. Parece que no se desenganchaba el micro, por eso no podía. A ver, trabajadores pensionistas, tengo que hacer una definición de lo que es trabajadores pensionistas. Trabajadores pensionistas no ha nacido como una plataforma más, ha nacido un carácter de clase que faltaba dentro del movimiento pensionista. Porque el movimiento pensionista, como los demás movimientos sociales que hay en este país, parece que surgen dentro de un sistema burgués como un problema reivindicativo en concreto y un monotema. Y nosotros creímos que el problema de las pensiones no es un problema de un monotema, sino que el problema de las pensiones es un problema que tiene la clase obrera. No solamente aquellos que ya somos pensionistas o estamos jubilados, sino que los que en futuro van a ser próximos pensionistas. Entonces, no darle un carácter de clase al movimiento pensionista es un error garrafal que muchas plataformas de pensionistas no tienen en cuenta. Y por eso nace Trabajadores Pensionistas, que lo que pretende es que el movimiento pensionista sea una extensión más de la lucha de clases del movimiento obrero. Y ahí es lo fundamental que nos distingue a trabajadores pensionistas del resto de organizaciones. No solamente es hacer una tabla reivindicativa donde todos podemos estar de acuerdo, y también hay que derogar las dos reformas laborales del 2010, sobre todo la de Zapatero, que es la que nos llevó a la situación actual, por la cual los pensionistas futuros van a sufrir las consecuencias de esa reforma del 2010, que por cierto fueron aprobadas después de una huelga general el 29 de septiembre de ese mismo año, fueron aprobadas comisiones obreras y UGT. Primero nos llevaron a una huelga general
frente a esa reforma laboral y después, a posteriori, firmaron esa reforma laboral, como firmaron otra serie de cosas que también nos perjudican a la clase obrera, como son los planes privados de pensiones dentro de los convenios colectivos. La prueba está en que el primer experimento que hicieron comisiones obreras y UGT, donde se deriva la masa salarial de lo que suben los convenios colectivos, que el patrón no pone nada y que sí que sale de la masa salarial de lo que han conseguido los trabajadores, va a un plan privado de pensiones, que es un plan capitalizador que va a llevar que los trabajadores metan ese dinero allí en un fondo privado y estamos perdiendo de meter en las arcas de la seguridad social la masa salarial de los trabajadores para que haya pensiones dignas y de calidad. Oye, mira, ¿quién participa en este encuentro de Oleiros? En el encuentro de Oleiros quisimos conseguir varias cosas. En primer lugar, era con bastante ambición, había bastante ambición de que la gente hubiera una participación masiva, y a medida que íbamos organizando el tema de Oleiros, nos encontramos con dos dificultades. Una, el tema de la agresión imperialista al pueblo de Irán, en colaboración con el sionismo y con el expansionismo de los sionistas de Israel. ¿Eso qué ha traído? Ha traído que dentro del capitalismo, aunque España y Europa, la mayoría, no tiene recursos a través del Golfo del Estrecho de Hormuz, ni Irán es el mayor proveedor de hidrocarburos, ni de España ni de Europa, el capitalismo mundial y el capitalismo especulador aprovechan para hacer negocio a clase de la cuenta trabajadora, cuenta de la con los europeos, y que no importa beneficio de hacerle el cuento al imperialismo y de llevarse bien con el sionismo y el gendarme de Estados Unidos en Oriente Próximo, que de tratar de que las economías y el bienestar de los pueblos europeos sea lo prioritario de esos gobiernos. Y así nos van las cosas. Así se hace un genocidio con el pueblo de Gaza y así pagamos las repercusiones indirectamente también los trabajadores del resto del mundo. Mira, entonces en Oleiros lo que se pretendía era eso. Pero al haber el conflicto con Irán ha retrotraído que mucha gente que iba a venir desde otras partes de España pues no han podido venir, y la justificación es que, por ejemplo, gente que iba a venir desde Sevilla, que iba a coger un vuelo, se puso en 300 euros. Y es gente mayor y van a venir en coche, aquellos que vienen. Pero iba a venir más gente que iba a venir en avión. Por ejemplo, de Cataluña también iba a venir en avión, porque es un palizón venir desde Cataluña hasta Galicia en coche. Y eso fue disminuyendo. Y después tuvimos otro problema añadido. ¿Por qué escogimos el Ayuntamiento de Oleiros? Escogimos el Ayuntamiento de Oleiros porque nos proporcionaba unas características que no tienen otros ayuntamientos. Por ejemplo, tener un alcalde como Gelo y tener una corporación municipal de corte comunista, y que nos facilitaba que unos medios y unas infraestructuras que no tienen muchos concellos, muchos niños de España, o que estén dispuestos a dejarlos para la participación de colectivos como el nuestro, que es tener dos albergues, uno juvenil que está funcionando todo el año, y tenían otro albergue que nos lo iban a proporcionar a nosotros gratuitamente para hacer el encuentro, pero que por las inclemencias y el temporal que tuvimos este invierno en Galicia, la cubierta se les voló y las instalaciones están en obras y no pudimos disfrutar de ese albergue y traer a la gente gratuitamente hasta el concello de Oleiros para hacer este encuentro. Entonces nos han metido en un gasto que hay que pagar hotel y que hay que pagar unos gastos que nos han aumentado el gasto proporcionalmente para que la gente pueda participar. De todas formas, el Concello de Oleiros ha colaborado todo lo que ha podido con nosotros, nos ha proporcionado todos los medios a su disposición. Y uno de esos medios era tener el albergue gratuito, pero las inclemencias del tiempo no ha podido ser. Muy bien. Mira, Nicasio, perdona que te interrumpa. Hay una cosa que no se me puede olvidar, que es fundamental, y es la siguiente. Una vez me invitaste a una reunión telemática con una organización estatal de pensionistas, no voy a decir ni el nombre porque no merece la pena. Y a mí me sorprendió, bueno, tú fuiste muy crítico, evidentemente, a mí me sorprendió
que en esta reunión telemática de esta asociación de pensionistas tan importante, la gente llamara a quedarse en casa, a no salir a la calle, porque el gobierno que había, es el actual, era el gobierno amigo y que esto podía ser aprovechado por la derecha, ¿no? A mí, si tú recuerdas, yo protesté porque yo no sabía si estaba en una reunión de pensionistas o estaba en una reunión de PSOE Unidas Podemos. Y claro, yo luego he participado en reuniones y lo saben, ¿no?, que yo soy de trabajadores pensionistas, y evidentemente la diferencia del enfoque y todo es fundamental. Se habla, evidentemente, que el movimiento pensionista, Nicasio, en su momento, hace no mucho, era el movimiento más articulado, más potente y con más fuerza que tomaba las calles, hasta que llegó el gobierno amigo, claro. Entonces, quiero que si te parece, que nos hables un poco de esta cuestión que nos caracteriza, que te caracteriza a trabajadores pensionistas. Cuéntanos algo de esto, porque es importante que cuando la gente escucha pensionista se cree que todo el mundo tiene la misma posición, y no es cierto. Por favor, brevemente, pero hazlo, por favor. No es cierto, mira, vamos a ver. Yo estoy a favor, como hombre que soy, por mi trayectoria política, por mi manera de pensar y por mis características históricas, yo no me gusta este tipo de sociedad y la voy a combatir siempre que pueda y haré lo posible mientras viva, tendré fuerzas para que cambie el sistema capitalista. Pero está claro que el sistema capitalista tiene mil caras y en un sistema burgués o en una democracia burguesa como esta juega también su papel y cuando es atacada sabe cómo defenderse. Yo tengo claro que estamos en una lucha de clases. Y la lucha de clases se transmite en muchos terrenos de la vida. La vivienda, la política de rentas y también el tema de las pensiones. Porque es una parte más de la política de ataque a la clase obrera. Y entonces nos tenemos que organizar. Y había un gobierno de derechas que impuso que las pensiones había que privatizarlas. Y había que ayudar a privatizarlas y pasarlo a un capital privado porque era muy jugoso privatizar las pensiones. Pero claro, nunca lo hacen de golpe, por un gobierno de derechas que sea. Entonces nos plantean que, la televisión, la comunicación, que están al servicio del capitalismo, lo que predicaban hace muchos años, desde yo que empecé a trabajar y tengo 60 años, se decía que el sistema público de pensiones era inviable y que cualquier día aparecía todo porque era imposible capitalizar el tema de las pensiones. Y alegaban que cada vez hay menos, la productividad aumenta y cada vez hay menos trabajadores para cubrir las prestaciones, para cubrir las pensiones del día de mañana. Porque el sistema de reparto es que las pensiones que se están generando hoy, las pensiones que disfrutamos hoy, las hemos generado para la siguiente generación. Es lo que está bien, es un criterio de clase, además es un criterio que yo comparto. Otra cosa es cómo se haga, y cómo se haga el reparto, y quién legisle para que ese reparto se haga equitativamente. Esa es otra cuestión. Entonces viene una reforma del 2010, que es la que nos pasa por una crisis del capitalismo, y no sé si os acordáis que el señor Zapatero pasó el artículo 135 por lo difícil que es cambiar la Constitución, cuando dicen que no se puede cambiar la Constitución, cuando se habla de que si estamos a favor de la monarquía o no la monarquía, eso es imposible hacer un referéndum, porque hay que tener no sé cuántos tercios de la Cámara y todo. Bueno, pues mira, cuando fue la crisis del 2008, Zapatero vino con un recado de la Unión Europea y se cambió el artículo 135 tomando un café con el líder de la oposición. Y a continuación se hizo una reforma laboral que nos pasó de 65 a 67 años, aumentando la edad de jubilación. Bueno, yo no os voy a repetir porque si no se va a hacer muy extenso. Y en esto nos organizamos pensionistas, que era lo único que había en la calle, porque los grandes sindicatos habían renunciado a la movilización social.
porque fueron vendiendo paulatinamente a la clase obrera y firmando convenios y con el gobierno de turno sin contar con la clase obrera. Bueno, pues ante eso, y viendo que además habían firmado la reforma de 2010, lo lógico es que los sindicatos no podían capitalizar el tema de las pensiones y aún encima el 0,25 que nos habían impuesto como subida de las pensiones el gobierno del PP, que nos llevaba a que las pensiones no solamente iban con el IPC, sino que iban perdiendo poder adquisitivo. Y aún encima, el día de mañana, aquellos que se sumaran a las nuevas pensiones pasarían a cobrar menos de pensión y aún encima con ese factor añadido que era el factor de sostenibilidad. Y había otro factor que llamaban de sostenibilidad, que quiere decir que cuanto más vivieras a lo largo de la vida que tuvieras en este mundo, cobrarías menos. En vez de cobrar más la pensión, irías cobrando menos. Así que llegas a 80 años y tu expectativa de vida fuera aumentando, te irían bajando la pensión para que te acabaras de morir. Bueno, pues ante eso nos tuvimos que movilizar los pensionistas, nos tuvimos que organizar. Claro, ¿qué pasó? Los partidos que estaban fuera de ese gobierno, que estaban a la izquierda o querían jugar en el sistema democrático burgués a ser alternativa de gobierno, todo Dios apoyó al movimiento pensionista. Y lo veían de puñetera madre. Pues todo el mundo se sumaba a ese carro. Era cuando estaba de moda Podemos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Había una serie de gente que estaba en el movimiento pensionista, que cuando llegó el gobierno de la alternativa de gobierno que integró el PSOE con Podemos, pero antes de ese tema, no sé si os acordáis, que se tuvo que repetir las elecciones, porque tanto Podemos como Izquierda Unida iban por separado, y después hubo que repetir las elecciones y fueron conjuntamente, y aún encima quitaron menos diputados. Y venían de un proceso, además, tanto Podemos, que ya no estaba en la ola de la cresta, sino que iba al revés. En Galicia llegaron a tener las 7 ciudades más importantes, las alcaldías, las mareas, que aquí eran las mareas, era lo que aquí llamaban las mareas, en Cataluña se llamaban los cobos, y en otro lado se llamaban de otra forma. Ante el Zapatero o el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pasó de no dormir al negarse Ciudadanos, que era el socio natural de un partido socialdemócrata para gobernar este país, a la negativa del Rivera, que yo creo que se equivocó porque también se pensó que él era la alternativa a la derecha, cuando simplemente el capital aprovechó a Ciudadanos para ser una alternativa ante el PP, por si acaso fracasaba el PP por sus casos de corrupción, y cuando no les pasó factura por los casos de corrupción, se olvidaron que Ciudadanos tenía que ser la alternativa del capital, que para eso ya tenían el PP. Bueno, pues Pedro Sánchez echa mano de este señor, y este señor se niega. Y entonces vuelve a echar mano con aquel que no dormía. Y aún así entró el gobierno, yo creo que equivocadamente, porque entró a 4 ministerios que no tenían valor ninguno, salvo de trabajo, que era el que le daban a Yolanda Díaz. Y encima era la primera vez en la historia de este país que Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo se partían dos. Y la parte más importante era de la seguridad social, porque era la que iba a afectar legislativamente a los nuevos pensionistas y a los actuales pensionistas. Y eso es lo que va a Escrivá. Y Escrivá fue el que metió por rango de ley los planes privados de empresa, que era privatizar el primer paso por ley para privatizar las pensiones. Bueno, pues cuando entró el gobierno de coalición, y como había coalición con Podemos, aunque estaban horas bajas, y aunque había entrado en el gobierno de saldo, quiere decir que aceptaba unos ministerios que no valían para nada, salvo de Yolanda, y aún encima de Yolanda se lo parten en dos, yo critiqué que iban a pagar políticamente esas consecuencias de haber entrado en un gobierno. Yo creo que lo correcto era que de aquella Podemos se quedara fuera, apoyaran a desalojar al PP del gobierno y que el gobierno del PSOE fuera en solitario, con apoyo parlamentario, y que hicieran un pacto de legislatura. Que de aquí a aquí, o me quitas la ley Mordaza, de aquí a aquí me quitas las 2 reformas laborales, de aquí a aquí X, y de aquí a aquí haces un plan de viviendas, y de aquí a aquí un pacto de rentas, donde entra también el salario mínimo, etcétera, etcétera. Pero no, decidieron entrar en el gobierno porque pasaron de saltar los cielos a querer gobernar. Bueno, pues toda esa gente que estaba en Podemos también estaba metida en el movimiento pensionista. Y es más, la gente que estaba en como la gente de Izquierda Unida, la gente del PC, porque yo fui del Partido Comunista, hicieron una reunión cuando llegó el gobierno nuevo de coalición, y se equivocaron porque me llamaron a mí a esta reunión pensando que yo era miembro del Partido Comunista, cuando yo llevo muchísimos años y no soy militante del Partido Comunista. ¿Y para qué era la reunión? La reunión era para controlar el movimiento pensionista, para que el movimiento pensionista no fuera
un arma arrojadiza con el gobierno de turno, porque tenían que llevar a cabo adelante, aunque no estuviera a la derecha, tenían que llevar los planes privados de empresa, no podíamos atacar las reformas laborales, y aún encima, pues ir trapeando la cosa, que fuera bajando el suflé y que no llegara el ruido también a la clase obrera y a los sindicatos que se decían aquellos alternativos. Bueno, pues ante esa posición, yo fui a esa reunión, a la primera reunión que hicieron, y ahí que denotaron que yo estaba invitado correctamente, ya no me invitaron más. Pero sí hubo gente que entró ahí para contar. Y en el movimiento que decía aquí el compañero Paco, era una organización que decidió de los pensionistas al principio, que era como coordinarse, que yo lo veía correcto y lo veo correcto, que era la COESPE. Pero claro, la COESPE tuvo unas guerras internas que lo dividieron en dos partes. Entonces, ante esto, trabajadores pensionistas, ¿por qué nace? Nace porque independientemente de los que estuvieran en COESPE, los que estuvieran en la COESPE, estuvieran en otras organizaciones como PEN o la voz de las plataformas, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo todos compartían el mismo criterio. Ahora teníamos un gobierno amigo, porque decían que teníamos un gobierno amigo, lo con Paco en esa reunión, por parte del señor Franquesa, de que teníamos un gobierno amigo y por tanto había que bajar el tono, y había que bajar el tono no solamente del lenguaje, sino también de las movilizaciones, y que había que esperar que ese gobierno amigo pues fuera cediendo algunas cosas a las reivindicaciones que teníamos los pensionistas. Pues a lo largo del tiempo no solamente no dieron nada, sino que incluso dieron disgustos y aún encima nos engañaron. Porque dicen que nos suben a raíz del IPC las pensiones, y no es cierto, nos dan la pensión media. Y aún encima, como broma, de mal gusto, día de los otros inocentes de hace 3 o 4 años, ahora no me acuerdo exactamente, el señor Escrivá quitar y aprobar una ley que votaron todos en el Parlamento, donde Podemos también lo votó, y sumar y multiplicar, donde nos quitaban la paguilla. ¿Y qué era la paguilla? La paguilla, aquellos que negocian convenios colectivos, ¿cómo lo explico yo? Vamos a ver, sabéis que cuando se negocia un convenio colectivo hay una previsión de IPC. Ante esa previsión de IPC, tú negocias y pones la fuerza de la movilización para conseguir mejorar ese IPC que hay previsto. Pero en todo caso, si ese IPC a final de año no es el que prevé y se ha pasado, en vez de un mes, es un 4, tú ya firmas en el convenio colectivo una cláusula que te diga que a final de año hay que corregir ese IPC en un punto 2 o 3. Si tiene mucha fuerza, cuando más puntos pocas que haya que correr ese IPC, mejor, porque tiene mejor el poder adquisitivo de los salarios. Pues esto era la famosa paguilla que teníamos los pensionistas, que cuando el IPC sobrepasaba aquella previsión que ponía el gobierno, te lo compensaban a final de año, corrigiendo con la paguilla o con el efecto corrector que tenían en los convenios colectivos, 3 puntos que pones para corregir el IPC. Bueno, pues eso nos lo quitaron el Día de los Santos Inocentes. Pues hay gente dentro del movimiento pensionista y de organizaciones que están en la COESPE y no están en la COESPE o MODEPEN, que dicen que eso no tiene importancia. Pues sí tiene importancia, porque cuando la mayor inflación tuvimos en las pensiones, que fue, y los pensionistas en general, fue en los años que fue cuando nos subieron el 8%, los pensionistas, que nos decíamos que eran unos privilegiados, pues nos estuvieron poniendo de media a cada pensión unos 800 euros, precisamente por no meter ese factor corrector que nos lo quitaron por ley, y que hemos perdido por siempre. Y como el gobierno se bajó el tono y cada vez en el movimiento pensionista cada vez fue desinflándose y fue hacia el fracaso. Y fue fracaso porque se fue entrando en las políticas de decir, bueno, los que estamos en Podemos tenemos que poner como alternativa por delante de la lucha obrera o de la lucha de las pensiones, tenemos que poner nuestro partido o nuestras pretensiones políticas a las cuales defendemos. Y aquel lema que había de los pensionistas, que era las pensiones y todo lo público se defiende, gobierne quien gobierne, ahora pasó a ser todo lo público se defiende, gobierne quien gobierne, no, depende de quién gobierne. Porque si depende que se está la famosa coalición de la izquierda, entre comillas, pues ya tenemos un gobierno amigo, por lo tanto hay que bajar el tono, y al bajar el tono baja también los criterios de lucha, porque lo único que se consigue no es en los parlamentos, porque en los parlamentos burgueses nunca se ha conseguido nada, salvo que la calle tenga la conciencia suficiente para poder corregir estas actitudes que tienen los parlamentos. Muy y que tengan miedo a la calle. Caso, si no, nunca se cambian las cosas. Caso, pues esa es la diferencia entre trabajadores pensionistas, con esas organizaciones.
Mira, perdona, mira, sí, correcto todo lo que está diciendo, por supuesto, muy interesante, muy intenso. Pero hay una cosa que te tengo que señalar, es que mucha gente de la que va a oír esta entrevista no tiene conocimiento de muchas de las cosas que estás hablando, que es importante que se informe, por supuesto. Entonces, vamos a ir un poco al motivo principal de la entrevista, que es hablar de este encuentro que va a haber en Oleiros, ¿vale? Yo creo que lo general ya lo ha señalado bastante bien. La diferencia entre trabajadores pensionistas y otro tipo de movimiento pensionista también lo ha señalado. Y yo creo que sería bueno, te digo, de cara a animar a la gente a que participe, si bien puede participar en Oleiros, que ahora vamos a hablar de los participantes que va a haber en Oleiros, pues que se conecte con trabajadores pensionistas, que se informe, que se disponga a movilizarse, que se disponga a colaborar y a luchar por sus pensiones. Decía antes que hemos hablado con el micro cerrado, como se dice, hemos hablado de los participantes que va a haber en este encuentro de Oleiros. Sabemos que va a participar Javier Lucena, que es una persona muy comprometida con el movimiento pensionista, que tiene muy buenos trabajos. Yo lo escuché recientemente en Córdoba y es una persona que desmistifica mucho los bulos que se lanzan, como que los jóvenes no hace falta que luchen por una pensión porque va a ser imposible, etcétera, etcétera. Y bueno, sé que va a participar él, sé que físicamente no va a poder estar por unos problemas familiares, pero va a participar online. Sé que va a participar también un referente de la lucha sindical, que es Paco Moro, de la CTA. También lo hará online, lo hará de forma telemática, así como otra gente de otros sindicatos. Pero también va a participar una compañera de Canarias, del FESO, corrígeme si no, y ella, bueno, tiene la oportunidad de venir. Va a estar presente. Sí, presencialmente, y quiero decir, bueno, y otra gente que ahora mismo yo no tomé nota. Pero quiero decir que lo importante es que bueno, y otra gente que hará saludos y brindará, porque encuentros como este, en el que el movimiento pensionista está en horas bajas, no, en horas bajísimas, movimientos como este, con los documentos. Yo es que he tenido la oportunidad de leer el documento que se va a presentar, así que el que esté interesado, que se ponga en contacto con trabajadores pensionistas o con nosotros, con Trinchera Obrera, que nosotros en su momento, y una vez aprobado, tendremos el placer de darlo. Creo que realmente es una guía de lucha. A mí me entusiasmó mucho que, siendo el movimiento pensionista algo que está tan denostado, pues que tenga esa fuerza, ese documento y esa exactitud, ¿no? Entonces, si no te importa, Nicasio, háblanos, anima a la gente a que participe, no solo ya en Oleiros, que es importante, sino que participe en las actividades, en las reuniones telemáticas, en lo que sea que va a llevar a cabo trabajadores pensionistas. ¿Te parece? Nicasio. Sí, precisamente es eso. Sí, precisamente el encuentro de Oleiros presencial es eso. Como estamos en horas bajas, como dice Paco, y como hice yo un análisis a lo mejor muy rápido de por qué, porque hay unas circunstancias que nos llevaron, incluso de estrategias de lucha, que nos llevaron a que el movimiento pensionista fuera fracasando con un gobierno de coalición. Entonces yo animo en que la única función que tiene la clase obrera, y los pensionistas somos clase obrera, y la única forma que tenemos de organizarnos es lo que clásicamente hacemos toda la vida, que nada más que se nos respeta cuando nuestra fuerza sale en un contexto de calle y de lucha. Es cuando conseguimos avanzar. Pero eso está demostrado históricamente. Por eso el encuentro de Oleiros tiene que ser un nuevo amanecer del movimiento. Quiere decir, pero un proyecto más allá de las personas que estamos ya de pensionista. Hay que animar a que la juventud, con lo que decía Paco,
Yo veo la televisión y se le dirige porque no se le dan expectativas. Se dice los problemas que tienen las nuevas generaciones, como son las políticas de rentas, porque las políticas de rentas son muy importantes. Porque los salarios siempre van por detrás de la especulación. ¿Y por qué van por detrás de la especulación? Porque el modelo que se apostó en este país cuando entramos en la Comunidad Económica Europea fue un modelo de servicios. Y el modelo de servicios no da valor añadido ni a los salarios, ni a las condiciones de trabajo de las nuevas generaciones. Y al ser un modelo también especulativo, ve a la vivienda no como un derecho, sino como un poder especulativo más. Junto con la política de rentas bajos, pues eso es un cóctel perfecto para que la juventud viva en unas condiciones peores que nosotros, pero no para enfrentarnos, como hace la televisión y los medios de comunicación. Por ejemplo, si vais a La Sexta los sábados, al programa se le explica que ya da asco, y además está hecho un formato, de una forma que parece que y trae una serie de gente que enfrenta generacionalmente a los pensionistas con la gente que le están diciendo en esos mensajes que no van a tener pensión. Cuando está demostrado que el sistema público de pensiones no quiebra. Y no quiebra por una razón muy sencilla, que hay que decirle a la gente y lo que hay que darles ánimos. No quiebra porque el poder productivo de este país, 5 años, ha superado 20 años atrás. Quiere decir que hoy, con los trabajadores, se produce mucho más que antes. Lo que pasa es que el reparto de la riqueza en un sistema capitalista no es equitativo. Entonces, por lo tanto, tienes que luchar. Porque si hay menos trabajadores, no quiere decir que haya menos cotizantes. Pues, señor, quite usted las cotizaciones de los empresarios, mientras no haya un proceso donde lo público supere a lo privado. Lo que no puede ser es que un trabajador pague un 20 y pico % de sus políticas de renta, de sus salarios, de IRPF, y en las sociedades se pague un 6%. Y un 12% como mucho. Pero las grandes empresas del IBEX 35, ninguna pasa del 5 ni del 6% de impuestos de sociedades. Todo un trabajador de esa empresa paga un 20 y tantos % de IRPF. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer también, aparte, el sistema público es equitativo siempre y cuando haya también una reforma fiscal. Entonces, animamos. Nosotros no queremos hacer un encuentro para decir qué chulos somos, qué buenos somos, qué conceptos más chasis tenemos, cómo vamos a divertirnos y qué turismo vamos a hacer oleiros. No, nosotros la tabla reivindicativa de las pensiones ya está hecha. Entonces no hay por qué aumentar más. No tiene que ser la incidencia. La incidencia tiene que ser qué estrategia vamos a llevar para que implique a más sectores de la clase trabajadora en esta lucha. Porque el día de mañana, como no lo luchen, sí se van a quedar sin pensiones. Ese es el mensaje que hay que dar y hay que estar al loro. Por eso hay que implicar a que la clase trabajadora de hoy, como no en vez de decir, no, es que yo no voy a pelear porque ya no voy a tener pensión en toda mi vida. Si toma ese camino y esa derrota, claro que se va a quedar de pensiones, pero no porque se las quiten, sino que él mismo va a ser el precursor de que abandonar la lucha por tener el día de mañana una pensión. Ya se está viendo que en este país, aunque tengamos un récord de empleo y se chulee el gobierno de turno que llegamos a 21 millones de trabajadores, pero la desigualdad ha aumentado exponencialmente. Correcto. Quiere decir que la desigualdad en las rentas de trabajo ha sido tan potente que incluso esa desigualdad se transmite, que las rentas de trabajo cada vez tienen menos poder dentro del PIB de un país. Antes las rentas del trabajo podían tener un poder de un 60% en el PIB de este país. Pues ahora no lo tiene de un 60%, es de un 40 y pico %. El poder que tiene dentro del PIB de un país. Eso quiere decir que la desigualdad ha aumentado. Claro que sí. Bueno, Mira, pues lo que queremos hacer en Oleiros es eso. Llevar a que la gente entienda que no es solamente una reunión de viejos, que no solamente es una reunión de gente que ya vamos a morir mejor o peor con una pensión, sino que tenemos que luchar porque las condiciones de los trabajos, las políticas de rentas tienen que mejorar, porque en el momento que mejoren las políticas de renta, en el momento que en este país se reivindique que hay que tener mejores condiciones de trabajo, que hay que tener una economía planificada y que no sea el turismo, que sea valor añadido y que sea industria, para tener mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, de aquellas se resolverán muchos de los problemas que tenemos en la clase trabajadora. Muy bien, Nicasio. Pues eso es lo que se va a intentar decir en Oleiros. Nicasio, perdona. Estamos ya... Y por eso animamos a que en Oleiros no solamente tenemos los viejos. Nicasio, estamos en los minutos finales. Hay una cosa muy importante que has dicho, yo creo que para rematar, creo que es muy importante,
y es que el propósito que tiene Trabajadores Pensionistas no es que los jubilados nos organicemos simplemente, sino que se impliquen aquellos sindicatos combativos, que de hecho por eso se han convocado en Oleiro a los sindicatos combativos, y que sea como es, el movimiento pensionista es parte del movimiento obrero. Evidentemente, todos los que somos pensionistas porque primero hemos trabajado, hemos cotizado, etcétera, y tenemos todos los derechos, porque la pensión es un derecho, no es no es un regalo del Estado, ni es ningún privilegio. Es algo que hemos ido, cada trabajador, hemos ido cotizando para poder tener luego una pensión. Eso que quede claro, porque hay mucha gente a lo mejor que no lo tiene claro. No es una prestación social al uso, no, es un derecho. Entonces yo me gustaría que terminaras, Nicasio, porque sabes que el formato del tiempo es importante, que terminara haciendo un llamado no solo a la gente, que lo has hecho ya, sino a los sindicatos alternativos, a los sindicatos que de verdad quieren combatir y que evidentemente se implican. De todas maneras, Rodrigo, ¿tú tienes alguna pregunta que quieras hacer? Puedes hacerla y luego que hable Nicasio y damos por terminado, ¿de acuerdo, Rodrigo? Bueno, nada, creo que Nicasio nos ha explicado perfectamente todo lo que conlleva, todos los problemas que conlleva las pensiones. En fin, se ve que es una persona conocedora del tema, se ve que es un referente en la lucha obrera y que son muchos años ya en la trinchera. Y nada, darle las gracias por haber estado con nosotros, y está invitado a volver cuando él quiera para tratar cualquier otro tema, el que él crea conveniente. Solamente decir a la gente que nos están viendo que espero que os guste, os haya gustado esta entrevista. Os invito a que os inscribáis para que nosotros podamos tener más movimiento y podamos hacer más programas y hacer programas en directo. Y nada más. Muchas gracias, Nicasio, y ha sido un placer para este canal. Bien, Gracias a vosotros. Nicasio, la despedida. Bueno, De todas maneras, sí, déjame que diga Nicasio, una cosa. Cuando se imita esta entrevista, vamos a poner los contactos para que la gente se pueda poner en contacto tanto con... Vale, eso no te preocupes, que eso se va a hacer. Así que, por favor... Porque nos interesa... Decía Paco, ¿por qué nos interesa que esté el movimiento sindical implicado en el movimiento de los pensionistas? Pues muy fácil, es de sentido común, desde una óptica de clase, que sean los sindicatos quien tomen esto. Yo creo, es más, es que las plataformas de pensionistas nacieron sin tener que nacer. Si hubiera un movimiento sindical con sentido de clase, que no traicionara a la clase obrera, sobrábamos nosotros. Tenían que ser los sindicatos que llevaran el problema de las pensiones desde el primer día. Pero claro, unos sindicatos que desde el 6º Congreso de Comisiones Obreras, donde a Marcelino Camacho no se le dejó hablar, y desde donde se dijo que el sindicato reivindicativo y asambleario y combativo dejaba de existir para ser un sindicato de la negociación, porque yo estuve en ese 6º Congreso, pues ahí empezó el declive de Comisiones Obreras, y ahí empezó la traición a la clase obrera desde Comisiones Obreras. Y no tengo nada contra Comisiones Obreras, porque yo he nacido en mi vida sindical y política dentro de Comisiones Obreras. Pero es una herramienta que a los trabajadores fue secuestrada por una élite, yo creo que pagada desde fuera, desde el capital, para que se tomara Comisiones Obreras como una herramienta que había que vencer, como una herramienta de la clase obrera. Y lo han conseguido. Bueno, pues los sindicatos, si tienen que ser sindicatos de clase, el tema de las pensiones tiene que ser un eje fundamental dentro de la reivindicación. Correcto. Porque si el eje no es las pensiones, que se olviden de hacer también reclamaciones de rentas. Porque hacer una reclamación de rentas para el momento concreto y preciso de ese momento
es un error catastrófico para el movimiento obrero. Por eso yo, visto al futuro, creo que el movimiento obrero, si tiene que ser de clase, tiene que tomar en sus manos el tema de la movilización de las pensiones. Muy bien. De todas maneras, como hemos dicho, se va a facilitar los contactos y ese documento que va a ser aprobado en Oleiros, que a mí me parece que va a ser un documento histórico del movimiento de los pensionistas, estará a la disposición de la gente que lo pida. Insisto, está muy interesante y muy importante. Bueno, pues sin más... A ver, es un documento bastante denso. Hay gente que me dice que tiene... Son 17 páginas. Hay gente que me dice... Yo el otro día hablando con un compañero de Madrid, me decía que faltaba, por ejemplo, reivindicar históricamente el papel de la Unión Soviética con respecto a las 8 horas, etcétera, sí. Y faltará mucho más. Y otros me dicen que es muy extenso y muy largo, que la gente ya no lee y que ya no está por leer. Bueno, pero el que realmente... En mi caso, el que realmente esté interesado en informarse, se lo va a leer, ¿eh? Yo también estoy muy cansado de leer, pero cuando veo que algo es tan importante y tan vital, me lo leo sin más. Bueno, tenemos que cerrar la emisión. Muchísimas gracias, Nicasio. Nos vamos a ver. Trinchera Obrera va a estar allí en Oleiros, por supuesto. También te vamos a entrevistar a ti y a otros compañeros de trabajadores pensionistas. Lo vamos a hacer en directo y vamos a seguir trabajando. Un abrazo muy fuerte, Rodrigo. Un abrazo muy fuerte, Nicasio. Y lo dicho, hasta muy breve. Gracias. Chao, chao. Salud, salud. Un fuerte abrazo. Salud, salud. Suerte en el día del encuentro. Venga, chao, gracias. Muchas gracias. Salud, chao. compañeros. Chao.